Mira, Daniela, muchas gracias por hacerte el tiempo para conversar con Fundación Muerte. Estamos haciendo una serie de entrevistas a expertas latinoamericanas en distintos ámbitos y bueno, lo que nos convoca para conversar contigo es el acompañamiento de fin de vida, ¿no? En comunidades vulnerables. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muy feliz de este espacio y de dialogar siempre con ustedes. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, Daniela, ¿qué te lleva a trabajar en el acompañamiento de fin de vida, especialmente en contextos de vulnerabilidad social? ¿Y cómo podrías también explicar cuáles son esos contextos específicamente? Bueno, soy terapeuta ocupacional de formación y por mi carrera y por distintas experiencias, especialmente yo diría vinculada al acompañamiento de personas con discapacidad y alta dependencia, Ujú. tuve la suerte de ser parte de un equipo fundador de la ONG CETRAM. Fuimos enfrentándonos al fallecimiento de nuestros eh, usuarios, de las familias que acompañábamos, y tomar conciencia de la poca formación que tenemos en el campo de la salud y del énfasis que hay en lo que entendemos como una práctica biopolítica, del valor que se le da a la vida, del sostener la vida, del bienestar, y la negación importante que hay sobre la muerte como probablemente el evento, el único evento cierto, del cual tenemos certeza que vamos a habitar. Entonces nos enfrentamos en realidad en la práctica concreta de nuestra ineficiencia en el proceso y la urgencia de aprender de aquello. Y como ya desde un inicio nuestro desarrollo como grupo y el mío también como personal tenía que ver con componer nuestro quehacer en contextos de comunidades históricamente vulnerabilizadas. Igual hablar de vulnerabilidad no es algo que sea estático, ni es algo preestablecido, sino que responde a las relaciones de poder y de opresión que van poniendo a personas en situaciones de exclusión, ¿cierto? De inequidad. Entonces, claro, mi práctica siempre ha estado puesta ahí y el enfrentar a la muerte como la certeza fueron trenzándose esas dimensiones. Y así más toda una ruta que tiene que ver con otras cosmovisiones, con mi, con mis otros probablemente lugares de habla más importantes de mi propia existencia, que tiene que ver con la comprensión de lo que es la realidad, del mundo, se fueron trenzando y generaron esta posibilidad. Y bueno, ¿cómo se entrelaza la salud mental y el proceso de morir en personas que viven en condiciones quizás precarias o quizás de abandono? ¿Cómo lo has visto en ese sentido, en ese Bueno, contexto? la salud mental está siendo hoy un tema muy importante, eh, probablemente porque post pandemia se ha visibilizado con más fuerza, pero el malestar social, el sufrimiento mental es algo que hemos arrastrado en nuestra sociedad, diría yo, occidental, pero en particular en países donde el modelo económico tiende a la producción, al individualismo, a, a un capacitismo desenfrenado, unas formas de producir, de estar y de búsqueda de un vivir de manera uniforme y una expectativa de vida muy compleja, hace yo creo que de la salud mental o del sufrimiento mental, porque salud mental es como un concepto que hoy día lo problematizamos como si fuera algo negativo. Vamos a hablar de salud mental, inmediatamente pensamos que es un problema, ¿sí? Porque lo estamos sufriendo, pues la salud mental es una aspiración, queremos el bienestar, queremos salud en todas las dimensiones de nuestra existencia. Pero, claro, pero el malestar, el sufrimiento mental, yo diría que responde a las injusticias sociales y principalmente, más allá de un diagnóstico clínico, que es como la expresión singular de una cuestión social. Y en ese sentido, claro, a estar en experiencias de vulnerabilidad, de exclusión, de pobreza, de falta de oportunidades, hacen más visible, hacen más complejo, hacen real esa experiencia de enfermedad, ¿verdad? De enfermedad desde la complejidad de lo que significa esa palabra. Claro. He estado pensando últimamente con respecto a toda esta corriente eh, de los factores determinantes de la salud, ¿no? Los factores Los sociales que determinantes determinan sociales. la salud, ¿no? El acceso. ¿Te parece a ti que quizás
quienes tienen menos acceso aún, ya vemos a personas que están en la calle, por ejemplo, que todavía quizás no son tan mayores, pero que se ven enfrentadas, digamos, a esta situación por a lo mejor algún problema en salud mental u otro, algún trauma complejo que no pudieron, digamos, desempacar o qué sé yo. Según tú miras, se tiende a abandonar aún más a estas personas, como que no tienen mucha posibilidad de acceder o al sistema de salud, porque quizás no tienen un carnet de identidad. Me ha pasado que he hablado con algunas personas en situación de calle y le digo, ¿por qué no va al consultorio? Es que no puedo porque no tengo carnet. Entonces, no tengo casa, no tengo una dirección. Entonces se tiende un poco quizás a abandonar más aún, a precarizar más aún a estas personas que ya están en este contexto difícil, ¿crees tú? Por supuesto, porque seguimos pensando, y aquí me emerge la necesidad de hablar del empoderamiento, ¿cierto? Nosotros tenemos como la fantasía de que existe esta idea del poder individual, como de que yo entonces me levanto un día en la mañana y digo, voy a salir de la condición de pobreza o voy a salir de la situación de calle porque ya me di cuenta que no quiero estar más aquí, ¿sí? Como si fuera un acto individual, de empoderamiento individual para transformar nuestra vida. Eso es absolutamente incorrecto. Las prácticas son de un fortalecimiento colectivo, se requiere una transformación profunda, una grupalidad, un sentido de comunidad para transformar estas vidas. Y eh, a propósito de las personas en situación de calle, yo te hablaría de otro lugar que pareciese ser distinto, pero que es incluso más complejo. Yo en mi experiencia no he estado en particular trabajando con personas en situación de calle, pero sí con personas que tienen una casa y que están tanto más invisibilizados que aquellos que están en situación de calle. De hecho, las personas que están en situación de calle son visibles para el sistema, seguro muy abandonadas por el sistema, seguro eh, atendiendo a las necesidades desde lo que el que no está en calle piensa que el que está en calle necesita, y entonces hay una inmediatez de sacarlo de ahí, del abrigo, de la comida, que nos parece algo, claro, vital, pero probablemente hay muchas otras complejidades que hacen de una persona llegar a esa experiencia de vida y que no se van a resolver con un techo, ¿sí? Mm. Pero hay personas que están bajo un techo, pero que están, como tú bien dices, totalmente fuera del acceso de las oportunidades, y no solamente por no tener un carnet o un carnet que hoy día está siendo violentado, como tener un registro de una persona migrante, por ejemplo, que, que aparece un RUT, que ya el número está levantando el estigma. Es como cuando en los años 80 90, yo soy de esa época, tú dabas tu número de teléfono y tu número de teléfono te identificaba como comuna. Entonces, tú decías tu número de teléfono y inmediatamente aparecía el estigma de, ah, este es de San Miguel, ¿sí? Como parte de Esa. la clase, ¿no? Que claro, o sea, hay temas de clase que y lo viví. em, cómo hoy día estas otras experiencias identitarias levantan exclusión, maltrato, violencia, y efectivamente, claro, ahí nos obliga a hablar de necropolítica en términos de cómo existe una construcción de ciudadanía que ya de antemano eliminó a muchos sujetos. Las personas con alta dependencia que están en estos techos que te digo yo, invisibles al sistema, y entonces dentro de una familia con una persona que está en un proceso de fin de vida, siendo una persona con alta dependencia, hace rato que el sistema lo mató, hace rato que las acciones que se realizan no van a la sobrevivencia de esa familia, sino que al cargar patriarcalmente a la responsabilidad de esas mujeres que cuidan, de responder a la necesidad de esa persona con alta dependencia hasta que todos mueren en el agotamiento, en el abandono. Claro, Estoy radicalizándolo porque efectivamente hoy día hay propuestas sanitarias interesantes, la atención primaria ha hecho un tremendo esfuerzo y acciones específicas de equipos que van a los domicilios, una red local de apoyos y cuidados, desde también desarrollo social, pero eh, habrá que ver qué pasa con una ley de cuidados que realmente mire el asunto de una manera global y no sigan siendo acciones aisladas, desarticuladas, que finalmente no miran la complejidad del abandono, como tú bien dices, de esas personas que están en calle, pero en techo, diría yo. claro, claro. Y en este sentido, hablando también de estas redes de comunitarias, ¿qué lugar tienen, por ejemplo, no sé, la comunidad, la espiritualidad, o algunas redes informales en el cuidado y en estos procesos de acompañamiento a fin de vida? Y claro, o sea, bueno, uno
aspira, espera que cuando entendemos que esto es un asunto de derechos, el Estado responda al cuidado y que no sea una acción obligatoria instalada en la familia o en la comunidad, sino que hay una responsabilidad de, o institucional para responder a las necesidades del cuidado. Pero eso no significa exclusividad y por supuesto que el reconocimiento de los saberes que están en el territorio son fundamentales y probablemente hoy día no son solo fundamentales, son los que están sosteniendo esas realidades de comunidades excluidas. El saber de mis vínculos con el barrio, con la familia, la iglesia en todas sus expresiones. En otros territorios menos urbanos van apareciendo otras cosmovisiones. Son todos saberes subalternizados, saberes que no toman un lugar de protagonismo en nuestra red sanitaria, por ejemplo, si lo miráramos así, o Ujú. sociosanitaria en el cuidado, pero que probablemente son las que están haciendo el principal trabajo. Están ahí respondiendo al dolor, a la soledad, a la sobrecarga, en los acompañamientos de fin de vida. Claro. Cuando hablamos de fin de vida, por lo general, digamos, hablaba hace poquito con Pilar del Río, que ella es una Sí, amiga de la terapia asistida con psicodélicos, pero claro, hay una angustia existencial de enfrentarse a la sentencia de que médicamente ya el médico te dice, bueno, ya no podemos hacer nada más. ¿Cómo se vive eso en comunidades que están quizás más alejadas de acceso o más vulnerables? Sabemos que los cuidados paliativos también están recién, digamos, quizás afirmándose en su territorio, digamos, en su esfera de acción, en su ámbito de acción. ¿Cómo lo ves tú también en comunidades que son más vulnerables? ¿Cómo se enfrenta ese temor, ese quizás a lo mejor mayor sensación de soledad? ¿Cómo lo has visto? sí. Em, Siempre pensar en que desde cuál es el lugar de habla de una, como una gente que acompaña, pero que no está habitando ese lugar específicamente, sería muy difícil decir cómo es, pero lo que he visto, lo que me han permitido estar y ver, yo creo que hay un tema, claro, el miedo a la muerte es bastante transversal en quienes estamos bajo el paraguas del neoliberalismo, lo diría así. Mm. eh, Poder superar eso y permitir que emerjan otros saberes, claro, permite, por ejemplo, abrazar ciertas creencias, ciertas herramientas para el cuidado, pero yo creo que la fuerza del capitalismo es tan descarnada que hace bien difícil que eso aparezca. Aún así, yo diría que la ritualidad se sostiene en ideas diría así como familias otras. Por ejemplo, los colectivos de comunidades migrantes que han dejado sus familias sanguíneas de origen en sus territorios y se han encontrado acá, claro, generan como la urgencia de recordar su tierra, sus olores, sus comidas, sus cantos, sus colores, y, y aparece como una calma, como una posibilidad de acompañar esa angustia de manera muy importante, pero tal vez por eh, la misma injusticia con la que se vive siendo una persona migrante, tampoco hay mucho tiempo para cuidar. Tienes que pensar que son personas que están en una hiperproductividad de la vida, viviendo espacios súper complejos en los propios casas donde se vive, donde se muere. Entonces tampoco es que uno no puede romantizar que la muerte está siendo rodeada de olores mexicanos o de los colores de los Andes, ¿cachai? No, está siendo ahí bien abandonada, pero parece que después entrar el legado, entrar el recuerdo, entrar la ritualidad en la muerte, aparece esa posibilidad, porque ahí la sociedad nos permite parar. El funeral y el velorio es un momento donde la sociedad no cuestiona el detenerse. Cuando a ti se te muere alguien, te dejan parar 2 días. Ah, va a llorar, no sé. Qué terrible eso. Cuán importante sería tener el reconocimiento para tener ese tiempo antes, para hacer un buen morir. Pero no, tenemos tiempo para llorar, pero no para cuidar. Mm. Em, y lo mismo sucede con lo que he podido aprender y vivir de comunidades LGBT, de la comunidad trans, de lo que hemos aprendido y escuchado de ellas y de ellos y de ellas, y cómo también ahí hay otra construcción de familia, eh, también que resguarda, que protege identidades profundamente maltratadas, que como cuando un cuerpo
ha partido, se le debe seguir reconociendo en las formas en las que quería ser vista, abrazada, honrada, entonces también ahí aparece mucho ese, esa, ese cuidado que es profundo, es como el cuidado de la identidad, el cuidado de lo que tú eres, incluso cuando ya has muerto, o ahí con más fuerza, porque te dan, el mundo te lo permite otra vez, ¿sí? Y en Claro. el mundo de la discapacidad y la pobreza, que ha sido como mi espacio tal vez más fuerte, yo diría que es un mundo solitario, solitario, un mundo como con muy poca identidad, porque la identidad disca y el orgullo disca está en las voces que han podido tomarse la academia, tomarse las calles, tomarse como, y ha sido tan poderoso y tan necesario que siga siendo, que se le dé el lugar que se merece, de que las propias personas con discapacidad nos vayan contando y pauteando cómo se entiende la discapacidad, no desde una cuestión pendiente, como de que es un cuerpo que no ha cumplido con un patrón normalizador, sino que con la posibilidad de existir en el derecho a la diferencia. Mm, claro. Pero las personas con alta dependencia están como en un limbo, no están ahí, no sé si con tanta fuerza representadas, entonces termina siendo un cuerpo familiar, porque ahí también está con la madre, con la hermana, con la mujer que cuida, muy abandonado, muy solitario, Mm, muy como que ahí yo te diría que a veces aparece mucho más la ritualidad de la iglesia muy judeocristiana, mm. pero que finalmente ha sido un soporte y a veces sorprende el cómo responde oportunamente en el cuidado al final de la vida. Sí. Y me nace la pregunta también con respecto a quién cuida a las cuidadoras, ¿no? Y pues, Porque al final, claro, están en una situación de dependencia obligada, ¿no? ¿Se totalmente. ha avanzado en algo, crees tú, con respecto a ese tema, al tema de los cuidados y de cómo esto es tiempo y en nuestra sociedad, como tú bien señalas, tiempo es dinero y cómo son también estas cuidadoras que por lo general son mujeres? Se van precarizando también en esto, por ejemplo, en estas poblaciones que mencionabas tú personas con alta dependencia o personas discapacitadas. ¿Cómo lo has Yo, visto? yo creo que, mira, es como cuando hay una experiencia de tanto sufrimiento, cuando uno dice, bueno, hemos avanzado, suena como que la persona que está en la mitad del sufrimiento de su existencia te dice, no, no se ha avanzado nada. Pero la verdad es que si uno puede distanciarse de esa singularidad de ese dolor, yo diría que sí, que además tenemos que honrar a un grupo importante de mujeres que han dado una lucha política importantísima. Piensa que en el periodo pre-estallido social o en el mismo estallido social empieza a levantarse con fuerza la voz de las mujeres que cuidan, se colectivizaron, generaron movimientos ciudadanos importantes que lograron tener una voz protagonista en la posibilidad de haber escrito una nueva constitución en donde habían apartados específicos dedicados al cuidado. Estábamos avanzando, ya sabemos todo lo que sucedió y dónde quedó todo eso. Y entonces hoy día muchas de ellas ocupan lugares políticos, formales y siguen haciendo una incidencia política importante. Tanto así que hoy día tenemos la ley de cuidados y tenemos esta política nacional, tenemos el Plan Nacional de Apoyos y Cuidados que tiene una proyección económica y técnica importante a nivel del territorio. eh, pero claro, mientras sigamos pensando que el cuidado es responsabilidad de la familia y que todo lo que emerge alrededor es como un anexo que ayuda a la familia, no vamos a lograr una transformación profunda y siguen estando muy solas. Mira lo que está pasando ahora, apareció hace poco en prensa una noticia a propósito de miles de personas mayores que se encuentran en los hospitales, que ha terminado su proceso de tratamiento y se tienen que ir de alta y que no es posible porque no hay una familia que reciba, no hay una casa, ¿no? Entonces, estas que se llaman las camas sociosanitarias, que los hospitales siguen ocupando camas que están a la espera de personas que están enfermas y están haciéndolo porque esas personas no tienen dónde vivir. Y entonces se está pensando en una ley que se va a llamar algo así como hijito corazón, Mm, en la relación como la de papito corazón, que tiene que ver con el abandono de los padres en el cuidado y en hacerse cargo de las paternidades, en algunos casos maternidades. eh, Acá se está hablando del mismo ejercicio. Entonces, la responsabilidad de quien abandonó esos adultos mayores, sí o sí, son los hijos que abandonaron y que tienen que... Y vuelves a no entender que no es ese hijo el que tiene que hacerse cargo directamente
Y naturalmente nosotros decimos, por supuesto, qué malos hijos, que abandonaron, y no cuesta nada hacer esa problematización. Entender de que el problema sigue siendo de la familia en el cuidado, cuando en realidad lo que debiese existir es un sistema social de protección residencial, de cuidados, en donde esos hijos, hijas o familiares participen, pero no sean totalmente responsables. De todas maneras, porque no sé, o sea, es una situación compleja. A mí también me hizo ruido esto de vincularlo al hijito corazón. Es que como no se sabe, no sabemos las realidades, lo complejo que puede llegar a ser cuidar a una persona, por ejemplo, con demencia, que ya está, digamos, muy deteriorada, que es violenta. Entonces, en ese sentido, ¿crees que en algún minuto podamos llegar a como país, digamos, a lograr tener un sistema? Somos una población que igual está envejeciendo, ¿no? Rápidamente, o sea, la pirámide se está invirtiendo. Muchos de nosotros no tenemos hijos, no tenemos una red específica, digamos. ¿Crees tú que hay que se pueda avanzar en la discusión de generar, como decías bien, este sistema de cuidados que no solo considere cuidados paliativos, sino que también el bienestar general de personas que no tienen cuidadores, por ejemplo? ¿Crees que se Eso puede avanzar en eso? tú has dado en el punto y creo que por eso es tan importante este espacio, por eso es tan importante organizaciones como la tuya, como la lucha que estamos dando nosotras, porque tenemos que hablar del tema, porque no es un tema de una otra edad que alguna vez le pasa o de un grupo que está en una experiencia de vulnerabilidad, que es la opción que yo he tomado de acompañamiento. Estamos hablando de tu vejez. Cuando tú dices, yo cuando sea una persona mayor, ¿quién me va a cuidar a mí? Entonces empiezan a aparecer esos relatos de nuevo muy patriarcales y muy heteronormativos, como bueno, es que como no quisiste tener hijos y te quedaste sola, ahora vas a tener que pagar por el pecado de no haber sido madre, ¿sí? Y aparecen todos esos relatos súper violentos cuando uno no tiene un hijo para que la cuide. O sea, yo estoy planificando mi vejez sin pensar en que mi hijo me va a cuidar, espero no pasarles. Ahora, lo que no significa que yo espere su amor, su presencia en mi vida, su presencia en mi vejez, porque esta no es una cuestión dual. Estas personas mayores que están en los hospitales, por derecho necesitan un cuidado, necesitan ser reconocidos en su autodeterminación, tomar decisiones de sus vidas, porque también el ir a vivir con el hijo, la hija tampoco es ser autónoma en tus decisiones. Entonces, es derechos humanos por todos los lados, es por quien cuida y por el que es cuidado y que tiene derecho a un buen vivir y un buen morir. Y este tema nos va a tocar a todas las personas, especialmente cuando tú muy bien dices, hoy día tenemos una pirámide invertida. Bueno, ¿cómo entonces la urgencia de entender que tenemos que generar una red de cuidados sanitaria y comunitaria y también generosa y también alianzas y también amistades y todas juntas correctamente entramadas para un buen morir? Es Claro. un desafío grande, pero bueno, estamos en eso, no lo vamos a soltar. De todas maneras, porque claro, al final donde no llega el Estado se hacen cargo algunas fundaciones, pero están sobrevendidas, o sea, están ultra copadas. Entonces yo creo que ahí hay un punto súper importante de cómo estamos pensando en el envejecimiento y en el buen morir, ¿no es cierto? Bueno, y además nombras las fundaciones cuando hoy día también estamos en un momento tan complejo Claro. comunicacional en donde también se ha instalado, así como se ha instalado una idea de que es la familia la que cuida, también se está instalando una demonización de las organizaciones y las fundaciones, como si estuviesen todo el rato en una idea de lucro, cuando en realidad lo que estamos haciendo todas las ONG, es suplir una carencia del Estado. Claro. Entonces, pero asimismo la misma sociedad te ataca por estar en una práctica. No, estamos en un momento complejísimo de las comunicaciones, de Sí. cómo estamos, sí, Sí, yo creo que volviendo al individualismo. dando un poco el mapa, ¿no? El mapa como quizás el peso que podrían haber tenido algunas fundaciones frente a lo que está pasando, qué va a pasar después, eso, que yo creo que está un poco por verse, ¿no? Sí, Como está totalmente. todo, sí, la polémica. Eh, Daniela, ha sido una conversación súper grata. Me voy con muchas ideas nuevas, pero te quiero hacer una última pregunta. Bueno, después de haber acompañado, ¿no? Tantos procesos de fin de vida, ¿qué has aprendido sobre la vida y qué crees que deberíamos transformar? Bueno, ya lo hablamos un poco, pero si te gustaría profundizar un poco más, ¿qué deberíamos transformar como sociedad respecto al cómo morimos?
¿Qué he aprendido yo sobre la vida? Ujú. Que es absoluta y totalmente impermanente. Y que cuando terminemos esta reunión podemos morir así. Y Mm, que entonces eso no significa andar en la oscuridad de la vida pensando en, sino que todo lo contrario, el tener la oportunidad de estar contemplando la muerte tan cercanamente, le da un valor a la vida, una riqueza, una urgencia, un, una conciencia muy presente como de no despistarnos, no desconcentrarse, si esto es muy frágil. mm, Y quisiera quedarme con esa palabra, hemos estado hablando harto con amigas, colegas, gente de la academia, de la fragilidad como una posibilidad. Yo aspiraría a que como humanidad reconozcamos que somos seres frágiles que necesitamos el cuidado mm, colectivo. Más allá de todo lo que te he contado, de las políticas y de todo, yo quisiera romper con la dualidad también de la espera de que o el Estado o esperar la familia, sino que entender de que somos personas que vivimos en la necesidad de cuidarnos colectivamente, que esa interdependencia es real y que tenemos que volver a generar esos tejidos sociales, ese encuentro con el otro. Si el mundo virtual ganó la batalla, bueno, mira qué rica conversación en el mundo virtual también es posible tenerla, pero tenemos que reencontrarnos para cuidarnos. Yo eso creo que por ahí, cuando nos volvamos, nos escuchemos así, vamos a volver a acordarnos que nos queremos y que nos vamos a cuidar. Sí, confío. Sí, de todas maneras. Muchas gracias, Daniela, por la conversación, por las palabras finales y bueno, espero que tengamos una oportunidad en lo próximo para volver a conversar. Seguro que sí. Un abrazo para toda la Fundación Muerte. Un abrazo, Daniela, que esté muy bien. Gracias.